priming inicial de gineco es el priming mujer a lo largo de la vida, porque vamos a ver las etapas de la vida de la mujer y sobre todo tener parámetros de lo que es su desarrollo normal. El desarrollo de la mujer principalmente empieza con la telarquia. A los 8 años aproximadamente hay aparición del botón mamario. Hay aparición del botón mamario. Después aparece el vello púbico, que es la pubarquia. Eso también llamado adrenarquia y es porque se debe principalmente a los efectos de los andrógenos. Más adelante, 2 a 2,5 años después del inicio de la pubertad, o sea, más o menos después de acá, de los 8 años, alrededor de los 10, 11 años, debería aparecer la menarquia, que es la primera menstruación, ¿no? Si la paciente nunca tuvo menarquia, debemos sospechar en amenorrea primaria. ¿Y en qué momento, a qué edad puede ser el diagnóstico? Dependiendo si es que la paciente tiene caracteres sexuales secundarios. Si la paciente no los tiene, haces el diagnóstico a los 13 años. Y si la paciente sí tiene caracteres sexuales secundarios, haces el diagnóstico a los 15 años. ¿Por qué es importante la menarquia? Porque se condice o se relaciona con la ovulación. El ciclo menstrual se relaciona con la ovulación. Pero ¿qué pasa? Los primeros 12 a 18 meses, este eje hormonal de la paciente está inmaduro. Entonces los primeros ciclos son anovulatorios. Por eso hay una hemorragia uterina anormal de tipo anovulatoria. Luego esto se regula, obviamente, y tienes el ciclo menstrual normal que vemos acá, con todas sus fases. A, a la mitad de la ovulación, antes de la fase proliferativa, la fase secretoria, depende de estradiol, etcétera, ¿no? Después de eso, durante una etapa reproductiva con ciclo menstrual normal, puedes entrar en una etapa de menopausia. La etapa de menopausia, sobre todo después de la etapa reproductiva, puede tener una etapa de transición menopáusica temprana y transición menopáusica tardía. Entre todo, alrededor de esto se llaman perimenopausia. Después de eso, cuando ya llegas al punto en que ya no estás arreglando y no arreglas por un año, eso ya se llama menopausia y en adelante todo este periodo se llama posmenopausia. Acá puedes ver en este cuadro los criterios que se utilizan, sobre todo bioquímicos, como por ejemplo el aumento del FSH hasta más de 25 la transición menopáusica tardía, el recuento folículo antral que es bajo y los síntomas vasomotores que pueden empezar desde la perimenopausia. Acuérdate, los síntomas en sí se llaman climaterio. Los síntomas de la perimenopausia se llama climaterio. Y los periodos están bien definidos aquí. Lo primero que hay es un sangrado menstrual anormal. Hay una variabilidad y puede ser mayor de 7 días esa variabilidad. Puede tener periodos de oligomenorrea la paciente. La menopausia entonces es el cese de la función ovárica. El estrógeno, sobre todo estradiol, baja y la estrona predomina. ¿A qué edad más o menos da la menopausia? Entre 50 más menos 5 años. Y puede estar con una menstruación irregular. Obviamente, la beta-HCG es negativo porque no es embarazo. Hay sofocos por estos síntomas vasomotores. Esto se debe principalmente a la disregulación hipotalámica de la noradrenalina. Hay alteración en el sistema nervioso central. En la mucosa urogenital hay atrofia. A nivel cardiovascular hay mayor riesgo de eventos cardíacos y a nivel de huesos hay mayor desmineralización. Pues esto es bien importante conocer cuando tú estudias ginecología, mujer a lo largo de la vida. En el tema de amenorrea, tú tienes que evaluar las etiologías y los ginecólogos estudian el tema de amenorrea por compartimentos. Si te das cuenta, el primer compartimento, también llamado canal, involucra útero y vagina. El segundo compartimento involucra el ovario, que son las gónadas. El tercer compartimento involucra la hipófisis o también llamada pituitaria. Y el cuarto compartimento involucra el hipotálamo. Entonces, esos compartimentos, ¿qué es lo que pasa? Si tú estás viendo, pueden ser causas de amenorrea primaria o causas de amenorrea secundaria. Ya vimos la definición de amenorrea primaria, o sea, la paciente nunca ha menstruado y lo haces el diagnóstico dependiendo de sus caracteres sexuales. Si no los tiene, a los 13 años haces el diagnóstico. Y si sí los tiene, a los 15 años haces el diagnóstico. A la secundaria, si la paciente tiene ciclos menstruales regulares, necesitas más o menos un tiempo de 3 ciclos para hacer el diagnóstico. Y si tienes ciclos irregulares, necesitas un tiempo de 6 meses, ¿no? O sea, un cese de la menstruación en ese periodo de tiempo. Obviamente, esta paciente en algún momento sí menstruó, sí tuvo menarquia, pero dejó de menstruar. Por eso se llama secundaria.
Si es el canal 1, útero y vagina, la principal causa, eh, depende, mira, si estamos en el canal, es el síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser, ¿ya? Y también está el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que es el Morris. También por ahí te van a mencionar himen imperforado, o te mencionen amenorrea primaria, masa cíclica, dolor abdominal, ahí puedes pensar en himen imperforado. Pero si quieres irte a amenorrea primaria de causa gonadal, ahí está la causa más frecuente en general de todas las amenorreas primarias, que es el síndrome de Turner. Síndrome de Turner. Es básicamente una insuficiencia ovárica primaria, pero con cariotipo 45X0. Si nos vamos a la secundaria, que es donde hay más diferencias, útero y vagina, la principal causa es síndrome de Asherman por legrados repetitivos. Y en la causa gonadal, ahí está la principal causa, que es el embarazo, pero eso es una causa fisiológica. Y la otra causa importante, que ya es patológica, es el síndrome de ovario poliquístico. Los compartimentos 3 y 4 generalmente, tanto en amenorrea primaria como secundaria, comparten causas, pero por ejemplo, la pituitaria, la principal causa es hiperprolactinemia o tumores. Hiperprolactinemia o tumores de hipófisis. Y en causa de hipotálamo está el síndrome de Kalman, sobre todo cuando la amenorrea se asocia a anosmia. Y también están las causas funcionales, por ejemplo, estrés o también problemas con respecto al peso. Puede haber una deficiencia aislada de GNRH, sí, pero son causas más raras. Entonces, para cada amenorrea, hemos creado un priming de sus algoritmos. En la amenorrea primaria, el algoritmo principalmente es hacer la historia clínica, una historia clínica detallada donde vas a determinar los caracteres sexuales secundarios, sobre todo el desarrollo mamario y el vello axilar, vello púbico, ¿no? Si hay caracteres sexuales secundarios, obviamente femeninos, lo más probable es que no sea un tema hormonal, sino un tema de canal. Hay que hacer una ecografía. Si el útero está ausente, pides un cariotipo y testosterona total sérica. Si el cariotipo te sale 46XY y la testosterona normal o un poco elevada, es el síndrome de insensibilidad total a los andrógenos. Eso es síndrome de Morris. Ahora, si te sale 46XX, o sea, cariotipo mujer, es la genesia mülleriana, síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. No se desarrolla embriológicamente el útero, ni las trompas, ni el tercio proximal de la vagina. En caso el útero esté presente y piensas que hay una obstrucción, puede ser himen imperforado o puede ser un tabique vaginal transverso, o si piensas que es un tema sí hormonal, le pides 17 hidroxiprogesterona, y si está aumentada es una hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. Hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. Ahora, si no hay caracteres sexuales secundarios, si la FSH y la LH están elevadísimas, es un problema gonadal. Entonces, ves el cariotipo. Si es 45X0 es Turner. Si es 46XY es disgenesia gonadal. Y si es 46XX es insuficiencia ovárica primaria. Insuficiencia ovárica primaria. Si la FSH está baja, probablemente también la GNRH esté baja y sea un hipogonadismo hipogonadotrófico. Eso puede ser amenorrea funcional o por alguna enfermedad sistémica o edad de por sí de nacimiento y una deficiencia congénita de GNRH, como por ejemplo la enfermedad de Kalman, el síndrome de Kalman, o también puede haber un retardo del crecimiento constitucional, o sea, un retardo constitucional del crecimiento y desarrollo. En el caso de amenorrea secundaria y su algoritmo, este se basa sobre todo en ver las principales causas. Y como sabes, la principal causa es embarazo. Entonces, haces primero un test de sangre y pides dosaje hormonal. Pides beta-HCG, pides prolactina, pides TSH. Si salen normales, lo segundo que hay que hacer es hacer un test de supresión de medroxiprogesterona, o también llamado test de Gamble. Ese test de Gamble utiliza 10 miligramos por día de medroxi por vía oral, le das por 5 a 7 días y luego se lo quitas, le suprimes. Si la paciente menstrua, es porque le faltaba progesterona, probablemente sea un síndrome de ovario poliquístico. Pero si no menstrua, ya tienes que estudiar compartimento por compartimento. Para estudiar el primer compartimento, lo que haces es dar estrógeno y progesterona. Das estas hormonas.
anticonceptivos orales combinados de estradiol con progestágeno. Y si la paciente no menstrua, a pesar de eso, sí fue el problema del canal. Le está dando hormonas y el canal probablemente no esté permeable. Hay que hacer una ecografía. Ahora, si sí menstrua, hay que ver si no son las gónadas o más arriba. Para ver las gónadas, FSH, como ves aquí. 2 es FSH. Si FSH está alto, es compartimento 2. Si el FSH está alto. Y si está normal o bajo, hay que estudiar compartimento 3 o 4. Para eso hay un test que se llama el test de Luforán, que estimulas con GnRH. Si tú estimulas con GnRH y la paciente no sangra, es porque, o sea, estás supliendo la función del hipotálamo y aún así no sangra, era problema de la hipófisis. Pero si suples la función del hipotálamo y sí sangra, es porque el hipotálamo es el que faltaba. Es problema hipotalámico, compartimento 4. Y así desarrollas tu algoritmo para llegar al diagnóstico de dónde es que está la afección. Uno de los temas más preguntados en gineco y sobre todo infectología es el síndrome de flujo vaginal. En el caso del síndrome de flujo vaginal, se describe como una alteración, vamos a ver flujo vaginal parte 1, ¿no? Como una variación, alteración en la cantidad, el olor y el aspecto de el flujo normal de la mujer. Por ejemplo, si tú tienes esto, mira, vas a tener el caso de vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana es prácticamente una disbiosis, es una disbiosis. O sea, normalmente hay lactobacillus en la flora, en la microbiota vaginal, pero en este caso estos están disminuidos y lo que aumentan son anaerobios gram negativos. Estos anaerobios gram negativos son Gardnerella y Mobiluncus y te van a producir un flujo grisáceo, homogéneo, asintomático, con olor a pescado y que no produce inflamación. Por eso se le llama vaginosis, porque no produce inflamación. Si produjera inflamación se llamaría vaginitis. Su contraparte, cándida y tricomona, sí producen vaginitis. Hay criterios clínicos que son los criterios clínicos laboratoriales, que son los criterios de Amsel, por ejemplo, las características del flujo, luego que hagas una prueba de aminas o de KOH que libera cadaverinas y putrecinas, empieza este olor a pescado, el pH más de 4.5, acuérdate, te eleva el pH y las células guía más de 20%. Si tienes 3 de 4, haces el diagnóstico. Eso es una ayuda, pero el gol estándar es ver esta disbiosis, esta fisiopatogenia, en la cual los anaerobios gram negativos superan a los anaerobios gram positivos llamados lactobacillus. Eso lo ves en los criterios de Nagent, es un criterio microscópico. Si tiene más de 7 puntos, haces el diagnóstico de vaginosis bacteriana y ese es el gol estándar. ¿Cuál es el tratamiento de vaginosis bacteriana? Metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. O también puede ser óvulos de metronidazol o de clindamicina, en vía tópica. ¿Y con qué complican obstétricamente? Con parto prematuro, inclusive con aborto espontáneo. El segundo es candidiasis vaginal. Esa es la vulvovaginitis candidiásica. Es producida por Candida albicans y tiene como factores de riesgo embarazo, estado de inmunodepresión y uso de antibióticos por larga data y sobre todo de amplio espectro. Es característico porque, primero, que el pH del flujo está normal. Es el único de los tres en el que el pH del flujo vaginal está normal, de 4 a 4.5. El flujo es blanco, grumoso, como leche cortada, como requesón, inodoro, y hay bastante prurito. Hay bastante prurito. La prueba de KOH es positiva y hay pseudo-IFAs. Pseudo-IFAs se pueden ver en el KOH. También te puede ser cultivo, que es el cultivo de McCoy, pero también puede serlo por serología. El tratamiento es clotrimazol tópico, un óvulo de 500 miligramos una sola vez, o si vas a usar óvulos de 100 miligramos, cada 24 horas por 7 días. Si no es gestante, inclusive podría darle fluconazol 150 miligramos una vez o hasta 2 veces separados con un intervalo de tiempo de 72 horas. Y el último es tricomona. Tricomona es por tricomona vaginalis, es un anaerobio móvil, tiene flagelo, por eso es que el flujo es espumoso y es la real ITS, es una verdadera ITS. Por ende, necesita tratamiento a la pareja. Das tratamiento a la pareja. Es un flujo verde amarillento con mal olor y se te entera el pH. El pH está elevado a más de 4.5, igual que en vaginosis. Causa bastante inflamación y puedes ver estos puntos eritematosos, tanto en el cuello, eso se llama cervicitis, como en la vagina, eso se llama colpitis en fresa. Y para diagnosticarlo de manera simple y sensible, examen en fresco, protozoos flagelados, pero si tienes platita, el NAT, el test
de amplificación de ácidos nucleicos o también el cultivo de Diamond. El tratamiento es metronidazol, 2 gramos, dosis única, y se puede complicar con prematuridad o con RCU. ¿Bien? Esa es la parte de flujo vaginal 1. En la parte de flujo vaginal 2 puedes ver la vulvovaginitis atrófica. Esta vulvovaginitis atrófica se da en mujeres posmenopáusicas. La etiología más frecuente son niveles bajos de estradiol, obviamente, como hemos visto en las etapas de la vida. Hay atrofia de epitelio vaginal, vulvar y uretrovesical. Se atrofia la mucosa urogenital. Hay disminución de la grasa de los labios. Puede haber dolor, resequedad y sobre todo dolor a las relaciones sexuales, que es la dispareunia. El tratamiento son cremas hidratantes, lubricantes, hay óvulos inclusive que pueden fungir con este tipo de aplicación, y estrógenos locales o sistémicos cuando ya es muy avanzado, ¿no? Y genera bastante disconfort en la paciente. En el caso de las pediátricas, es el trastorno ginecológico más común de prepúberes, es debido a mala higiene, puede ser por cuerpo extraño, si a veces se introducen juguetes en esa zona, jabones perfumados, y también una causa importante es abuso sexual, que hay que estudiarlo, ¿no? Si sospechamos de esto. Vulvovaginitis en específica, que ha venido en pregunta de examen, el germen más frecuente son bacterias respiratorias como Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, pero el piógenes a la cabeza. También están bacterias entéricas como E. coli, en segundo lugar, y se caracteriza por una secreción vaginal sanguinolenta, purulenta y maloliente. Hay dolor suprapúbico asociado a disuria, y el tratamiento es limpiar bien la zona, irrigar con cloruro tibio, y puedes dar antibióticos o antifúngicos orales. Si es que esta vulvovaginitis, esta secreción, este flujo vaginal coincide con prurito anal y sobre todo prurito anal nocturno, puedes sospechar de oxiuros. Y si sospechas de oxiuros, da tratamiento para oxiuro con albendazol. En el priming de úlcera genital, vamos a ver primero las úlceras más comunes, que es la úlcera por sífilis. El patógeno más frecuente asociado es Treponema pallidum. Es una úlcera indolora, bien delimitada. Úlcera indolora, bien delimitada. Generalmente única, singular, roja, redonda, elevada y que cura espontáneamente en 4 a 8 semanas. Posiblemente tenga adenopatía regional, es lo de menos, y el diagnóstico lo puedes hacer por microscopía de campo oscuro o por serología. El tratamiento es penicilina G benzatínica, 2.4 millones, una dosis. El otro, su contraparte, que sean úlceras dolorosas, mal delimitadas, y mira que se ven pustulosas, múltiples, con este exudado gris, amarillento en el centro, y que puede tener linfadenopatías dolorosas o abscesos inclusive, y se diagnostica clínicamente, pero también puedes pedir tinción Gram, puedes pedir cultivo, es el chancroide. Su patógeno es Haemophilus ducreyi, Haemophilus ducreyi. El tratamiento de primera línea es acitromicina 1 gramo, dosis única. No tienes ceftriaxona 250 miligramos, dosis única. No tienes ciprofloxacino 500 cada 12 por 3 días. Ahí tienes las alternativas. Y el tercero, que vas a ver en estas formas de vesículas con contenido líquido, obviamente, dolorosas, con base eritematosa, ¿ves la base eritematosa ahí? Y que tiene síntomas generales como malestar, mialgias, fiebre, y podría tener linfadenopatías inguinales dolorosas reactivas, es producido por el virus del herpes simple tipo 2, es el herpes, ¿no? Herpes genital, ¿no? El diagnóstico puede serlo por cultivo, lo mejor es PCR, y clásicamente te han preguntado por el frotis de Sang. Es un cultivo, perdón, es un raspado de la lesión que puedes verlo por microscopio y ves las células multinucleadas. El tratamiento que le puedes ofrecer generalmente es aciclovir. Nuestra norma técnica en general no se hace bolas, y el manejo, ¿cómo lo hace? Si solo hay vesículas, observa, no da aciclovir porque el aciclovir es caro y aparte
no es ubicuo, no lo encuentras en todo lado y no siempre tiene resultados efectivos. Así que, según la NT, observar. Pero si quieres manejar de manera sindrómica, pide RPR. Si RPR positivo, das tratamiento con penicilina y con ciprofloxacino. Penicilina más ciprofloxacino, penicilina para sífilis y ciprofloxacino para chancroide, en caso si sean úlceras. El tratamiento de la pareja se da en los últimos 90 días. O sea, buscas las parejas que pueden haber tenido contacto con el paciente, pero contacto en los últimos 3 meses, en los últimos 90 días, y a ellas les das tratamiento. A ellas les das tratamiento. Con el siguiente, úlcera genital parte 2, vamos a ver este tipo de úlcera, ¿no? Primero vamos a ver esta úlcera genital friable, bastante, puede estar dura, indolora, pero es friable y sangra bastante. Se ve todavía tejido de granulación ahí. No tiene adenopatías, y si tú le tomas una biopsia vas a ver los famosos cuerpos de Donovan, la famosa donovanosis o también llamado granuloma inguinal. ¿No? Donovanosis o también llamado granuloma inguinal porque se ve en esta zona inguinal el tejido de granulación. ¿Quién lo produce? La Klebsiella granulomatis. El tratamiento es acitromicina 1 gramo por semana, más de 3 semanas. O sea, acitromicina 1 gramo por semana y lo puedes dar por un tiempo de 3 semanas a más, dependiendo de cuando desaparezca la lesión. Alternativa, Doxy, 100 miligramos cada 12 por más de 3 semanas y, como te dije, hasta que desaparezcan las lesiones. El otro caso, un poquito más severo, porque mira, puede aparecer la úlcera primero, una úlcera pequeña, indolora, poco profunda, que está la primera semana, pero después de la segunda a la sexta semana empiezan unas linfadenopatías dolorosas que supuran como abscesos. Eso ya es bubón, eso se llama bubón inguinal. Eso te lo ocasiona el famoso linfogranuloma venéreo. ¿Y quién te lo produce? La clamidia trachomatis, serotipos L1 a L3. El diagnóstico lo puedes hacer de la clamidia con test de amplificación de ácidos nucleicos o con PCR, y el tratamiento es doxy cada 12 por 3 semanas, o sea, 21 días. Y otro para hacerle la competencia al herpes, que es una pápula indolora, a veces como vesícula, pero generalmente pápula indolora, con centro umbilicado y que no tiene base eritematosa. Te das cuenta, no hay base eritematosa y están aisladas. Es el famoso molusco contagioso, producido por un poxvirus, que es un virus ADN, y se transmite por contacto directo con la piel. No solo contacto sexual, cualquier tipo de contacto con piel a piel puede transmitirlo. Son pápulas con centro umbilicado, aisladas, indoloras y sin base eritematosa. En caso tú encuentres estas pápulas demasiado grandes y persistentes, generalizadas, pues tendrías que descartar en el paciente que quizás tenga una inmunosupresión severa tipo SIDA. El diagnóstico es clínico netamente, pero puede ser biopsia, y el tratamiento es crioterapia, podofilotoxina. Si es paciente inmunosuprimido, podrías darle hasta imiquimod. Imiquimod. En el caso de distopia, también llamado prolapso genital, nosotros utilizamos el sistema POPQ, y es el que vamos a describir en este priming. Antes de eso, comentarte generalidades de distopia. Por cierto, los factores de riesgo más importantes es la paridad, en esta familia con bastantes hijos, la paridad, la edad, segundo factor de riesgo, y la obesidad, ¿no? Que aumenta la presión intraabdominal. Claro, la menopausia también puede involucrarse, pero ya son factores complementarios. Muy bien. Tienes niveles, por ejemplo, el sistema suspensorio, ligamentos, generalmente está en nivel 1 y nivel 2 de Delancey, y también sistema de apoyo como el diafragma urogenital, que es el nivel 3 de Delancey. En general, estas estructuras estrógeno dependientes, porque en realidad el estrógeno refuerza su tenacidad, eh, cuando se debilitan se produce esta distopia. Y para clasificar esta distopia y poder considerar algún tratamiento, sobre todo tipo, ya sea de quirúrgico o tipo de ejercicios, tratamiento médico, conservador, tienes que clasificarlo en estadios. Y crearon el POPQ. El POPQ, como te das cuenta, ve esto.
ve esta parte, por ejemplo, la pared anterior, el punto AA, que corresponde con la uretra, el punto BA, que se corresponde con la vejiga, el punto C, que se corresponde con el cervix, el punto D es del fornix posterior, o saco de Douglas, el BP es la contraparte BA en espejo, que corresponde con el intestino y el recto, y el punto AP también con el recto, en la contraparte de AA. Tienes el hiato genital, vamos aquí, desde el meato urinario, la mitad, hasta la parte posterior del himen, y después de esta parte posterior del himen, hasta la mitad del anito, el cuerpo perineal. Y en posición fisiológica, o sea, si tiene prolapso en la mujer, tú reintroduces todo su contenido genital y ya puedes medir la longitud total de la vagina. Esa es la otra medida, ¿no? Desde el himen hasta adentro. Con esos valores, y tú midiendo aquí, ya ves, con una reglita especial, haces un niche, donde tienes AA, BA, C, AP, BP, D, y en medio, G, hiato genital, cuerpo perineal y longitud total de la vagina. Entonces, en estos estadios, por ejemplo, estadio 0, en el cual, por ejemplo, es una paciente prácticamente asintomática, no hay prolapso, pero tiene factores de riesgo, solo le das educación sanitaria. Si es multípara, le vas a explicar las consecuencias, ¿no? Si es su edad también, pero si es obesa, que baje de peso, etcétera, ¿no? En los demás tú puedes clasificarlos así, y acá te muestro esta recta numérica. A la mitad, tú tienes el imen. El imen es el punto cero, el punto de referencia. El imen el punto cero, y tú tienes del imen, entre -1 y +1, va a estar el grado 2. Y también tienes los extremos que pones menos TLB-2 y TLB-2 en positivo. ¿Te das cuenta? Entre -1 y +1 está el grado 2. Entre menos TLB-2 y -1 está el grado 1. Y sin tomar los extremos, te das cuenta, está abierto. Y de menos TLB-2 para adentro es lo normal, grado 0. De +1 a más TLB-2 en positivo, también está abierto, no toma los extremos, pero está ahí. Y si ya toma TLB-2 en adelante, ya es de versión completa, estadio 4. ¿Te das cuenta? Ahí está la definición. Está la definición. Entonces tú lo clasificas dependiendo en qué parte está la porción distal del prolapso. Ahí clasifica los estadios. Si es estadio 1 a 2, puedes dar tratamiento conservador, ejercicios de Kegel para reforzar el pubococcigio, pesario vaginal, y puedes, si es que la paciente tiene síntomas de atrofia urogenital, puedes sugerirle darle tratamiento con estrógenos tópicos. En el caso de 3 y 4 está puedes hacer histerectomía, puedes hacer colporrafia anteroposterior, dependiendo, ¿no? Inclusive hay cirugías antiincontinencia dependiendo de los síntomas de la paciente, pero en general, estadio 3 y 4 ya utilizan cirugía. En el caso de la causa más frecuente orgánica de sangrado uterino normal es la leiomyomatosis uterina. La leiomyomatosis uterina, como vemos aquí en este caso, eh, tiene su clasificación según la FIGO. Vamos a ver, mira. Lo principal es que sepas que hay leiomiomas intramurales, submucosos y subserosos. El más frecuente es el intramural, es asintomático, produce hipermenorrea y vas a ver un útero aumentado de tamaño nodular e irregular. Útero aumentado de tamaño nodular e irregular. ¿Ok? Es lo que te van a comentar. En cambio, el submucoso es el que más síntomas da, el que más sangrado da y el que está asociado a infertilidad y aborto. El subseroso, generalmente es asintomático, pero puede producir un dolor sordo, un dolor tipo pesadez, un dolor gravativo y sobre todo cuando se tuerce, por ejemplo acá este pedunculado se tuerce, genera dolor. Y obstétricamente se relaciona parto pretérmino. Esto es bien importante porque acá es una unión con obstetricia. Submucoso genera aborto. Subseroso produce parto pretérmino. E intramural está asociado a hemorragia posparto por atonía uterina. Eso tendrías que apuntarlo ahí. Muy bien. Entonces, dentro de esta división importante, tenemos del 0 al 8 clasificaciones. Y mira, del 0 al 1, del 0 al 2, tienen los submucosos. Mira, 0, 1 y 2. En el cual el 0 es un submucoso intracavitario pedunculado. El 1 es un submucoso, pero que menos de la mitad está en el miometrio. El 2 es un submucoso, pero que más de la mitad ya está en el miometrio. Está.
El tipo 3 sí o sí es un intramural neto, pero que contacta con el endometrio. El tipo 4 es un intramural que no contacta con nada. El tipo 5 es un subseroso, donde menos de la mitad está en el miometrio. El tipo 6 es un subseroso. Perdón, el tipo 5 es un subseroso donde más de la mitad sí está en el miometrio. El tipo 6 es un subseroso donde menos de su mitad está en el miometrio. El tipo 7 es un subseroso pedunculado que se puede torcer. Y el tipo 8 es un mioma cervical o mioma parásito. O sea, o cervical o también parásito porque no es irrigado por ramas de la arteria uterina. Están los híbridos en 2.5, que es diametralmente tanto subseroso como subseroso. Mira, tanto submucoso como subseroso, justo está ahí en la mitad de cada uno. Son híbridos. ¿Y cuál es el manejo? El manejo es médico, puede ser manejo médico con anticonceptivos, con antagonistas de GnRH. Si los vas a operar, puedes ahí darle agonistas de GnRH, agonistas ahí, terapia puente. Pero Lipristal también está dentro del tratamiento, pero de dosis baja, 5 miligramos, porque recuerda que 30 miligramos es como anticonceptivo de emergencia. Pero cuando operas? Operas cuando este mioma te da anemia, te produce infertilidad, te produce dismenorrea secundaria o el tamaño es muy grande. Ahí puedes operar a estos pacientes. ¿Qué manejo les das? Fácil, miomectomía. Pero depende, mira, si el mioma es un mucoso y es menos de 5 centímetros, y sobre todo el 0 y el 1, puedes hacer por histeroscopía. Pero del 2 en adelante todos son laparoscópicos. O un mioma 0 o 1 más de 5 centímetros, también es laparoscópico. ¿Te das cuenta? Es la única diferencia. Si son miomas múltiples, son demasiados, mejor opta por histerectomía, mejor saca todo el útero. Y las degeneraciones también las han preguntado. La más típica es la hialina, pero también existe la quística. En las posmeno, las calcificadas, como ves aquí está calcificado. En las gestantes hay una degeneración roja o carnosa y hay una degeneración maligna. La sarcomatosa, que da al menos de 0.5%, pero degenera un cáncer llamado leiomiosarcoma. En el caso de endometriosis, te van a contar, por ejemplo, un caso clínico de una mujer joven, nulípara, de estrato socioeconómico alto, mira, con dolor durante las relaciones sexuales desde hace 6 meses. Dolor pélvico tipo cólico que comienza un día antes de la menstruación y dura 7 días. O sea, durante la menstruación eso se llama dismenorrea. Dolor durante las relaciones sexuales se llama dispareunia. No alivia con analgésicos comunes y su régimen catamenial es de 5-20. ¿Ves? O sea, cada 20 días le viene la regla. O sea, es prácticamente un ciclo menor de 21 días. Eso se llama polimenorrea. Su FUR fue hace 2 semanas y al examen sensibilidad rectovaginal. Eso puede ser que inclusive le genere dolor al momento de la defecación. Eso se llama disquesia. Los cultivos de orina y de flujo vaginal son negativos, o sea, no es infección. Y la ECO-TV se muestra abajo. ¿Ves? Ves un quiste ovárico unilocular de aspecto homogéneo y en vidrio esmerilado, clásico de un endometrioma ovárico. Entonces, esto es endometriosis. ¿Y cuál es la etiología? Menstruación retrógrada. Puede haber metaplasia celómica. Metaplasia celómica son causas, ¿no? Implantación iatrogénica, a veces en procedimientos. La más avalada ahorita es menstruación retrógrada, pero se está estudiando inclusive causas inmunológicas, diseminación hematógena, etc. Todavía está en estudio esto. Histológicamente puedes ver los ovarios y vas a ver en la laparoscopía, mira, lesiones por arma de fuego o lesión de pólvora. Y ahí es donde tomas la biopsia. Son implantes endometriósicos. El quiste chocolatado, este quiste que ves aquí ilustrado, en la biopsia se ve como quiste chocolatado. ¿Y cómo es el diagnóstico? Un dolor pélvico crónico, o sea, más de 6 meses de dolor pélvico, que puede ser dismenorrea secundaria, dispareunia o disquesia, asociado a polimenorrea y a infertilidad. El igual estándar, la laparoscopía más biopsia, estas lesiones en quemadura. Muy bien, en el priming de síndrome de ovario poliquístico te van a contar una mujer de 23 años de edad que presenta menorrea y se objetiva un aumento de ambas gónadas. Bueno, eso ya lo vas a ver en la ecografía, ¿no? El aumento del volumen ovárico. E hirsutismo moderado. IMC de 31 kilos, o sea, está obesa. Y LH sobre FSH mayor de 2.
El síndrome de ovario poliquístico es la primera causa de amenorrea secundaria patológica. La primera causa, la causa más frecuente de amenorrea secundaria patológica. La fisiopatología es un aumento de la producción de andrógenos en la teca interna, aumenta la producción de andrógenos. Este aumento de la producción aumenta la LH, sobre la FSH está aumentado la LH. Hay una inversión. Lo normal es que la FSH sea mayor, pero en este caso la LH aumenta. Y esto lleva a una falta de ruptura folicular y una consiguiente anovulación y luego infertilidad. Este aumento, hay un aumento de la producción de estrógenos, pero en el tejido adiposo, porque hay una aromatasa en la grasa que al final que al final determina un aumento de los estrógenos, que es por ejemplo el tipo estrona, ¿no? Tipo estrona es lo más frecuente acá, el E1. Entonces acá, como te das cuenta, mira, vamos aumentando aquí. Quiero que veas acá abajito. Acá, la paciente, hay esto. En la teca interna, esta hiperestimulación hace que DLH, hace que haya un aumento de los andrógenos, hace un aumento de los andrógenos. Aparte, mira, la obesidad lleva a resistencia a la insulina periférica y eso también aumenta la insulina y eso aumenta los andrógenos, ¿ves? Esto aumenta más todavía el cociente LH sobre FSH y esto detiene la maduración folicular, porque la maduración depende de la FSH. Si la FSH está baja y la LH aumenta, esto ya se detiene, ¿te das cuenta? Inclusive esta insulina disminuye la globulina transportadora de hormonas sexuales y por ende hay más andrógenos libres y por ende más efecto androgénico y por ende más hirsutismo y por ende más LH y por ende más detención de la maduración folicular. Y estos andrógenos también se pueden transformar en estrógenos, sobre todo en la grasa, ¿no? En la grasa, tipo estrona, ¿no? Y mira que puedes tener en esta paciente hirsutismo, acné, adelgazamiento del cabello, alopecia, depresión, trastorno de ansiedad, acantosis nígricas por la resistencia a la insulina, obesidad, hiperglicemia, síndrome metabólico, infertilidad, irregularidades menstruales, esteatosis hepática no alcohólica y ovario poliquístico con múltiples folículos. Y esos son los 2 de 3 de criterios de Rotterdam. Vamos a ver los criterios de Rotterdam. Mira, para hacer el diagnóstico de ovario poliquístico se requieren 2 de 3 de los siguientes criterios para hacer el diagnóstico. ¿Te das cuenta? De SOP, oligo y o anovulación. Mira, oligo, anovulación o anovulación completa. Y eso tiene que ser crónica por más de 6 meses, caracterizado por oligomenorrea, periodos cuya ciclicidad es más de 35 días, menorragia, amenorrea secundaria e infertilidad. Hiperandrogenismo, acné, alopecia, hirsutismo. Hirsutismo cuantificado clínicamente por la escala de Ferriman-Gallwey, mayor o igual a 8. Ahí estás viendo la distribución. Hirsutismo es la distribución anormal del vello. O sea, una distribución masculina del vello en una mujer. La testosterona total sérica es más de 60 y hay un aumento de androstenediona y aumento de dihidroepiandrosterona, ¿ya? En signos ecográficos puedes ver así, mira, estos ovarios grandes con volumen aumentado más de 10 milímetros, más de 10 mililitros, o presencia de 12 o más folículos con diámetro de 2 a 9 milímetros, así no, más de 12 o más folículos, pero que su diámetro esté entre 2 a 9 milímetros. Solo bastan 2 de estos 3 criterios para hacer el diagnóstico. Con eso es el diagnóstico y también para diferenciarlo de hiperplasia suprarrenal congénita atípica, tienes que tener una 17-hidroxiprogesterona normal. Pues para ver la resistencia a la insulina, un test de tolerancia oral a la glucosa. Y dentro del tratamiento, la primera línea es pérdida de peso, ejercicio y alimentación saludable. Esa es la primera línea. Si la paciente no desea concepción, no desea hijos, puedes darle ACOS, puedes darle antiandrógenos para el hirsutismo y metformina. Pero si desea concebir, hay que inducir la ovulación con clomifeno o letrozol o inclusive gonadotropinas exógenas hasta el drilling ovárico laparoscópico y en último recurso ya la fertilización in vitro. ¿Qué complicaciones puede tener el síndrome de ovario poliquístico? Se han visto enfermedad cardiovascular, por la insulinoresistencia puede desarrollar diabetes tipo 2, cáncer de endometrio por el aumento de estrona, abortos e infertilidad. Esas son sus complicaciones y su importancia. En cáncer de cervix, primero lo más importante es coordinar los factores de riesgo, ver qué factores de riesgo afectan para poder desarrollar cáncer de cervix.
Primero, acuérdate que la clínica más frecuente, cuando se presenta un cáncer de cervix, es una masa exofítica, una hemorragia uterina normal, sangrado poscoital, dolor pélvico, hidronefrosis, enfermedad renal crónica. ¿Qué factores de riesgo están importantes? Acuérdate que el cáncer de cervix es la primera causa de mortalidad en el Perú con respecto a los cánceres ginecológicos. El más importante, como causa necesaria, pero no suficiente, es el virus del papiloma humano. Acuérdate que el virus del papiloma humano tiene serotipos de alto riesgo, que son los serotipos 16, 18. También está involucrados en 31, 33, 45, 52 y 58. También está la oncoproteína E6, que inhibe el P53, y el E7, que inhibe la proteína relacionada al retinoblastoma. Los de bajo riesgo, que están más asociados a condilomas, son el 6 y el 11. Acuérdate que también hay una norma técnica de vacunación en la cual se vacuna con Gardasil, sobre todo la tetravalente, que incluye el 16, 18, 6 y 11, para niños de quinto grado de primaria, entre 9 a 13 años. Es la que hay en el Perú. Es una vacuna que sea una dosis de 0.5 mililitros intramuscular. Otros factores para contraer el virus del papiloma humano son múltiples parejas sexuales. Más o menos, si tú tienes 2 parejas sexuales, incrementas tu riesgo en un doble, y si tienes hasta 6 parejas sexuales, aumentas tu riesgo un triple de veces. Otro factor de riesgo importante es el comienzo temprano de relaciones sexuales, menos de 21 años, o para nuestra norma técnica, menos de 16 años. Tener ITS, edad temprana del primer nacimiento, multiparidad por el daño constante al cervix, inmunosupresión, VIH y post-trasplante. Factores de riesgo ambientales está el tabaquismo, nivel socioeconómico bajo, exposición a heterotrina dietilmetilbestrol, uso de anticonceptivos orales y genético. Entonces son los factores, estos 3 puntos son factores importantes que han preguntado como factores predisponentes para cáncer de cervix, y es bien importante este priming que lo tengas en mente. Cuando evaluamos prevención secundaria del cáncer de cervix, tienes que recordar que esto es cuando no hay ninguna lesión, y no cuando la paciente tiene factores de riesgo o como parte de tu protocolo tú le haces unas pruebas de screening, unas pruebas de tamizaje. Entonces, si la paciente, en caso tuviera alguna lesión macroscópica, una lesión visible, ya no le haces esta prueba y de frente mandas a biopsia. Ahí te he puesto, según nuestra norma técnica de cáncer de cervix, la biopsia en un ambiente urbano, por lo menos, tienes hasta 3 días para hacerlo. En un ambiente urbano marginal, 10 días, ya sabes, para tus serums. Y en un ambiente rural, 15 días. Muy bien. Entonces, en general, la prueba de screening más completa, o digamos, la que mayor utilidad nos puede brindar, es el Papa Nicolau. La prueba con tinción de Papa Nicolau, ¿no? Generalmente se hace en mujeres de 25 a 64 años. De preferencia, también es el método de gestantes y en pacientes que viven con el virus del SIDA, ¿no? La mayoría de puntos de corte de nuestro país empieza a partir de los 25, pero otros, como la OMS y la COG, ponen punto de corte 21. Pues acá también te pongo 21 años. Entonces, el Papa Nicolau es una prueba en la cual vas a tomar con una espátula una muestra del ectocervix y con un cepillo una muestra del endocervix. ¿Ok? Hay otras pruebas, por ejemplo, la prueba molecular de VPH, que se hace cada 5 años, o la inspección visual con ácido acético, que se repite cada 2 años. Eso está, lo puedes hacer, lo puedes considerar, si lo tienes a disposición, más o menos en mujeres de 30 a 49 años. ¿Ya? Ese es su rango de edad, donde podrías utilizarlo como métodos alternativos. Pero lo que más utilizamos es el PAP, y lo que más te vienen preguntas es el PAP. Así que de eso vamos a hablar. El Papa Nicolau te puede salir anormal, en el sentido de, digamos, un resultado puede ser patológico, o podría ser un resultado que, si bien es cierto, no es algo preocupante, porque lo que estamos viendo acá es cáncer de cervix, quizás no está dentro de lo normal. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, puede haber muestra insuficiente, o puede ser una citología no satisfactoria, una mala recolección de la muestra, puede que salga negativo. Esto es algo bueno, ¿no? No hay lesiones, y puede que haya reacción inflamatoria. Si es muestra insuficiente,
Tú lo que tienes que hacer es repetirlo. Mira, esto es lo que dice internacionalmente en 2 a 4 meses. Así con calma se lo toman. Pero esta norma técnica dice que máximo la nueva toma debe estar en los 30 días. Máximo 30 días para que tengas una nueva toma, según la norma técnica del MINSA. Si sale negativo, haces el control normal, que para nuestro país es cada 2 años. Y si hay reacción inflamatoria, obviamente vas a dar tratamiento para esa reacción inflamatoria y puedes repetirlo si tú consideras necesario. Ahora, los resultados que sí nos importan del PAP puede ser que salga células glandulares atípicas, lesión intraepitelial de bajo grado, células escamosas atípicas de significado incierto, células escamosas atípicas que no puedes descartar que sean de alto grado y las de alto grado, ¿no? Cualquier resultado positivo, cualquier resultado de PAP, así, tiene que ir con su respectiva colpo más biopsia, ¿ya? Eso tienes que grabártelo. Cualquier resultado de PAP tiene que ir con su respectiva colpo más biopsia. Hay cositas que nos da nuestra guía, por ejemplo, que en este caso, pues si haces prueba molecular de papel Nicolau positivo, también vas a colpo más biopsia. Y si tienes IVA positivo, también puedes dar colpo más biopsia. ¿Cuál es el tema? Que si te sale IVA positivo, si tienes el IVA positivo, la inspección visual con ácido acético, podrías en algunos casos hacer crioterapia, pero obviamente te mando una biopsia previa y luego haces crioterapia, si es que es una lesión donde puedes describir todo esto, ¿no? Ves el borde de la unión escamocolumnar, ves la zona acetoblanca y ves la zona donde quieres descartar neoplasia, ¿no? Entonces, esa zona donde quieres descartar, tomas biopsia y luego haces crioterapia. Muy bien. Por ejemplo, acá puedes ver un IVA, donde vas a ver la zona acetoblanca denso opaca que circuncida al orificio, ¿no? Y vas a ver esas lesiones como mosaico, gruesos. Ese es un NIC3. Mira, al final hicieron biopsia y quedó como un NIC3. Entonces, colpo más biopsia, y la biopsia te puede salir, si es una colpo satisfactoria, ¿cómo determinas que es satisfactoria? Porque se ve la unión escamocolumnar. Está colposcopía tipo 1, colposcopía tipo 2. ¿Ves la unión escamocolumnar? Así que es satisfactoria. Y si es satisfactoria, pregúntate, ¿hay lesión? Si no hay lesión, control normal de rutina cada 2 años. Pero si hay lesión, puede ser NIC1. Yo te recomiendo que acá puedes hacer control normal según nuestro norma MINSA, pero lo mejor es que te digo, marca vigilancia. Vigilancia cada 6 meses, cada 6 meses. Si te sale NIC2 o NIC3, de frente ande el cono, ándate el cono. Conolip, lo mejor. Si es un NIC3 y te dicen tratamiento definitivo, histerectomía de ley. Y puedes hacer crioterapia, como te dije, haces crioterapia previa biopsia. Y en gestante, escúchame, en gestante, dice nuestra norma muy claro. Si tú llegaste a un PAP anormal, le haces la colpo a la gestante. ¿Puedes hacerlo a la gestante? Sí, no hay ningún problema, se puede hacer. Le haces la colpo normal, bacán. Sale NIC2, la biopsia, sale NIC2 o NIC3, no tratas en ese momento. Te dicen, reevalúa 8 semanas postparto. Reevalúa 8 semanas postparto, ¿ok? Y una paciente en general que ya se le ha hecho colpo, que le hiciste colpo, sea lo que llegó, sea lo que fuese a obtener en la biopsia, pero si le hiciste colpo, hiciste todo este procedimiento, lo que se te recomienda es hacerle PAP anual ya toda su vida, ¿no? Por 20 años. O PAP más prueba molecular al año y luego cada 3 a 5 años, dependiendo del riesgo, ¿no? Pero en total el seguimiento es por 20 años. Si sale carcinoma invasivo, ya tienes que hacer el estadiaje. Y bueno, si fuera un microinvasivo o fuera un in situ, podrías pensar en cono frío, cold knife, cono frío. Ahora, si no es satisfactoria porque no se ve la unión escamocolumnar, es un tipo 3, pues si no se ve la lesión o por ejemplo te salió células glandulares o algún HSIL, pero no viste lesión, puede ser curetaje endocervical. Ahora, si te sale un HSIL, ves lesión, pero no la ves completa, puede ser un cono diagnóstico. Esta es tu opción. Por cierto, el curetaje endocervical, ese sí está contraindicado en la gestante, ¿ya? Puedes encontrar células endometriales, de significado glandulares atípicas o adenocarcinoma in situ, o puede ser que empezó todo porque la paciente tenía hemorragia uterina normal y ya tiene más de 45 años, o tiene riesgo estrogénico, una menarquia precoz o una menopausia tardía, o ya es posmeno de por sí. Todo eso te puede llevar a que hagas una biopsia endometrial por el riesgo de cáncer de endometrio. Mejor es biopsia endometrial por histeroscopía, pero también está el grado uterino fraccionado. Muy bien. Eso. Como te dije acá es cuando no ves la lesión, haces curetaje endocervical porque probablemente sea por dentro, en el endocervix. Y si ves la lesión y no la ves completa, puedes hacer conodiagnóstico. ¿Ya? Conodiagnóstico. Acuérdate que el curetaje no está permitido en gestantes. No está permitido en gestante.
Muy bien, y lo correspondiente a cáncer de cervix en estadiaje, tienes que acordarte los 4 estadios. El primer estadio, el carcinoma, se limita estrictamente al cervix. Puedes tener, por ejemplo, carcinoma invasivo 1A, que su invasión estromal es microscópica, menos de 5 milímetros. 1A1, invasión estromal menor o igual a 3 milímetros. 1A2, de 3 a 5 milímetros. 1B, en el 1B ya la invasión es más de 5 milímetros de profundidad, ya la determinas por el tamaño. 1B1 menor o igual a 2 centímetros de tamaño. 1B2 de 2 a 4 centímetros de tamaño. 1B3 mayor a 4 centímetros de tamaño. En el grado 2, la extensión va más allá del útero, pero no afecta la pared pélvica ni el tercio inferior de la vagina. Importante, porque cuando ya afecta la pared pélvica o un tercio inferior, ya hablas de estadio 3. Ok. Entonces, en el 2, tomas los 2 tercios superiores de la vagina y no hay invasión parametrial. ¿Ya? 2 tercios superiores sin invasión parametrial. Si es menor a 4 centímetros, 2A1, y si es más de 4 centímetros, 2A2. En el 2B, con B de borde, ya afecta el parámetro, pero no llega a la pared pélvica. Hay afectación parametral, pero no llega a la pared pélvica. En el estadio 3, afecta el tercio inferior de la vagina sin extenderse a la pared pélvica. Ese es el 3A, tercio inferior de la vagina sin extenderse a la pared pélvica. Y el 3B ya llega a la pared pélvica. Toma el uréter y produce hidronefrosis o terminal renal crónica. Terminal, que es la principal causa de muerte de estos pacientes, por si acaso. El 3C ya involucra el virus. 13A es 13C1, ganglios linfáticos pélvicos, y 13C2, ganglios linfáticos parabórticos. El estadio 4 ya es metástasis. Si llega metástasis a órganos pélvicos adyacentes, es 4A, y si se propaga a órganos distantes, es 4B. En el caso de la patología benigna de mama, lo que te suelen preguntar son las lesiones típicas. Por ejemplo, si tú estás viendo en el caso de fibroadenoma, ya estás evaluando algún tipo de patología del estroma lobular. Si es fibroadenoma, es el tumor más frecuente benigno, entre 15 y 35 años, menos de 3 centímetros. ¿Cómo le diagnosticas? Con ecografía más biopsia. ¿Ya? Eso vas a pensar en una mujer joven, tumorcito, menos de 3 centímetros, consistencia como un caucho. Y tratamiento es observación. Puede llegar a cirugía en algún momento, dependiendo del tamaño del tumor y de las molestias. El filodes, que es el primo feo del fibroadenoma, es el tumor mixto, es fibroepitelial y tiene un rápido crecimiento. Sí, generalmente de mayores de 50 años, puede tener un tamaño considerable, más de 5 centímetros. Tratamiento de cirugía. En el caso de la mastopatía fibroquística, son múltiples bilaterales, bastante dolor, hay mastodinia y alta prevalencia. Son quistes, ¿no? En el caso del papiloma intraductal, como ves aquí, estamos viendo patología. ¿Te das cuenta, no? Si es patología ducto-lobular, ahí está el carcinoma, que lo vamos a ver así, otro priming. Están los cambios fibroquísticos, ¿no? Eso es lo que te digo, mastopatía fibroquística. En caso de estroma lobular, está el fibroadenoma y el filodes. En caso del ducto, está la mastitis, obviamente, pero está la enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget es una lesión eczematosa. Es generalmente un sedis, o sea, un carcinoma ductal in situ. Y ese papiloma intraductal que te da dolor, telorragia uniporo, y no palpas masa. Mencionan una telorragia uniporo y no palpas masa, papiloma intraductal. Tratamiento de cirugía. En el ectasia ductal hay una masa con dolor, con secreción fétida, y el diagnóstico lo haces con galactografía. Al final también hay que extraer todo con cirugía. Y por ejemplo, necrosis grasa es extralobular, es la grasita, acá el estroma y la grasa se calcifica y puede ser producto de violencia, de un golpe. Entonces, bastante importante en agresión física, bastante importante ahí, por si acaso, tema médico-legal. Muy bien. Cuando estadificas cáncer de mama, por ejemplo, que eres por la clínica va a ser una masa dura, inmóvil, fija, planos profundos, puede haber sangrado, puede haber telorragia bilateral, ¿ya?
y pues puede, por ejemplo, tener ganglios, ¿no? Tomar ganglios. Si es in situ, si es, puede ser in situ, ahí tienes que carcinoma inductal in situ. Ahí está, por ejemplo, la enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget es un carcinoma intraductal in situ. Es eczematoso, ¿no? Eczematoso. El tamaño del tumor, por ejemplo, te ayuda el TNM. El tamaño del tumor tienes T1, microinvasivo menos de 0.1 centímetros, T1A, T1B y T1C, T1 a 2 centímetros. El T2, 2 a 5, el T3 más de 5 y el T4 ya está tomando pared torácica, ya úlcera, pared torácica es T4A, ya ulceraciones, edema cutáneo, metástasis, T4B, T4C es T4A más T4B y T4D carcinoma de mama inflamatorio. Muy bien. En el estado de los nodos linfáticos, linfonodos, es el principal pronóstico, ojo, el principal pronóstico. N1, por ejemplo, son axilares móviles. N2 ya hay axilares fijos y también tomar mamarios internos, N2B. Y N3 ya hay interclavicular, mamario interno y supraclavicular. Es lo más importante en este pronóstico. Y metástasis, M0 sin metástasis a distancia y M1 con metástasis a distancia. Importante recordar los sitios de metástasis. Por ejemplo, acá. El más frecuente es huesito, ¿no? Huesito. Luego está hígado, pilándose con pulmón. Lo más frecuente es huesito, por si acaso te pregunte. Lugar de metástasis más frecuente. Con respecto a masa ovárica, en masa ovárica es importante los criterios de IOTA, son criterios psicográficos que me ayudan a determinar la benignidad o malignidad de alguna masa que yo encuentre por ecografía. Entonces, sí, yo tengo de verdecito los benignos y de rojo lo maligno, ¿no? Entonces, ya sabes que más de un criterio de benignidad y ninguno de malignidad hace el benigno. Y más de uno de malignidad, ninguno de benignidad hace el maligno, ¿ya? Acuérdate. Es importantísimo. Este tema es importante porque, si bien es cierto, no te preguntan tanto IOTA, hemos decidido hacerte este priming porque te van a comentar un caso clínico donde mencionan características del tumor y tú tienes que definir más o menos si es benigno o maligno y te vas a ayudar de estos criterios. Luego, bueno, un bilocular de su contenido sólido sea menos de 7 milímetros, que haga sombra acústica, que no tenga componente sólido, puede ser multinocular pero sin componente sólido y que la vascularización no sea ausente. Mira, hay vascularización alrededor, pero no del mismo tumor. Y lo maligno, por ejemplo, que sea sólido, mira, está sólido, irregular, hay líquido, concavidad y ascitis, tiene papilas, componente sólido, más de 4 papilas, multilocular pero con componente sólido y bastante vascularización. Eso te hace pintar de algo maligno, eso te hace pensar en algo maligno. Y cuando hablas de cáncer de ovario tenemos que hablar de las estirpes. Entonces, en este priming es bastante valioso porque está casi todas las preguntas que te pueden hacer de cáncer de ovario, todas las características de los quistes, de los estirpes de este cáncer. La clínica generalmente es sintomático, puede ser una masa que genera dolor gravativo, dolor tipo pesadez en la paciente, generalmente son pacientes mayores, puede ser dolor abdominal, ascitis y puede ser alteración de la erección. Hay imagen el ecodoppler, puede ser IOTA, de IOTA. Recuerde que el gol estándar es la cirugía de citorreducción para biopsia por congelación. Es biopsia por congelación. Ahí se hace una omentectomía, salpingofrectomía bilateral, apendicectomía, una cirugía completa y justo ahí intrasop es que te hacen la biopsia y te dan el resultado. Las estirpes está la más frecuente, el 70% de superficie epitelial, tumor epitelial en mayores de 30 años, puede ser cistoadenocarcinoma seroso, generalmente son bilaterales, uniloculados y están en los cuerpos de sarcoma, con bastante frecuencia en los cuerpos de sarcoma. Es el maligno más frecuente, el benigno y el maligno más frecuente por si acaso. Si es benigno se llama cistoadenoma, si es maligno cistoadenocarcinoma y eleva al CA125. El mucinoso es unilateral, es la segunda frecuencia, son mayormente benignos. Si fuera maligno, o sea, si es un cistoadenocarcinoma maligno, hace pseudomixoma peritonei, hace citis mucinosa, implantes peritoneales, etc.
CA19-9. El carcinoma endometrioide es grande, obviamente está relacionado a endometriosis y puede tener proyecciones papilares. Tumor de células claras, 5% de esas en perimenopáusicas o que sus madres han consumido metilmestrol. Y el tumor de Brenner vas a encontrar un epitelio transicional llamado urotelio y vas a ver los famosos signos de células con núcleos en granos de café. En caso del ovocito, cuando la célula es el ovocito, el tumor epitelial, la célula de superficie epitelial, como es aquí, cuando la célula en este caso es el ovocito, es un tumor de células germinales, vas a empezar en mujer joven, adolescente, menos de 20 años. El más frecuente es teratoma, maduro muy frecuente, pero si es inmaduro, es maligno. Cuando es inmaduro es maligno. Y ahí vas a ver neuroepitelio. Teratoma es que tiene las 3 capas, células de las 3 capas. Por eso puedes ver grasa, piel, pelos, dientes. Y el inmaduro es el único que tiene neuroepitelio y sobre todo es maligno. Te vas a acordar. El estroma ovario es uno que produce T3 y T4. Puede dar crisis tirotóxica. El discriminoma de las mujeres jóvenes es el equivalente al seminoma en el varón. Es maligno, aumenta el LDH y está asociado al síndrome de Morris. Es radiosensible, ¿ya? Radiosensible, por su tratamiento de radioterapia. El tumor de saco vitelino o de seno endodérmico vas a ver los cuerpos de Child tubal y te aumenta la alfa-fetoproteína. El carcinoma embrionario te aumenta el antígeno carcinoma embrionario. El colocarcinoma no gestacional te aumenta la beta-HCG y te produce metrorragia. En el caso de tumores del cordón sexual y del estroma, que es más frecuente en posmenos, eres el de la granulosa, tumor celular de la granulosa, vas a ver los cuerpos de Cal-Exner y vas a ver una pubertad precoz homosexual. Hay hiperplasia endometrial, aumenta la inhibina, la antimioleriana y el estradiol. En caso de tumores celulares de la teca, pubertad precoz heterosexual. O sea, un granulosa es homosexual, ¿por qué? Porque la mujer tiene una pubertad precoz y desarrolla signos femeninos, caracteres femeninos. En cambio, de la teca hace caracteres masculinos. El fibroma ovárico es característico que te haga citis, hidrotórax, y vas a verlo más en el ovario, pues que es el fibroma. Ese es el síndrome de Meigs. En tumores celulares de Sertoli está el arenoblastoma que produce testosterona, androstenediona y dehidroepiandrosterona. Hay una mezcla inclusive de estromales con germinales que es el gonadoblastoma, está asociado al síndrome de Sawyer. Es una disquinesia gonadal. Acuérdate de eso, síndrome de Morris, discremenoma y síndrome de Sawyer, gonadoblastoma. Uno muy importante y que siempre preguntan es el tumor de Krukenberg. Es una metástasis de un cáncer gástrico. Este cáncer gástrico de células en anillo de sello hace metástasis al ovario y se llama tumor de Krukenberg.